comienza Red Más Noticias. Mucha atención que las muertes por COVID-19 en Colombia están aumentando. Aumentaron casi un 50% en los últimos días. Lo acaba de informar el Ministerio de Salud. Reporta 238 muertos en una semana. Otra vez cifras altas. Los contagios del virus también se incrementaron. El número total de muertes por COVID en el país ya subió a 140.603. La otra noticia, el dólar otra vez volvió a subir en los mercados. El efecto tiene que ver con el aumento de las tasas de interés del Banco Central, esta vez de Europa, luego de más de una década y a la espera de nuevas decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Los europeos allá decidieron aumentar las tasas de interés para evitar que el euro pierda valor frente al dólar. Y de inmediato el efecto se sintió en todo el planeta. En Colombia el dólar aumentó 100 pesos y superó los 4.405. Hablamos de política. Una vez más el pacto histórico ha dejado saber que su prioridad es la reforma tributaria. Y hoy hablamos con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, que dio algunas puntadas de cómo viene, quiénes tienen más impuestos, quiénes no van a tener impuestos. Y Karina Soler habló con él hoy en la tarde. Hola Karina, muy buenas noches, adelante. Así es, Giovanni, televidentes. Hoy el presidente electo por los colombianos, Gustavo Petro, se reunió con su equipo económico en cabeza del ministro de Hacienda designado, José Antonio Ocampo. Y este nos confirmó que bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados seguirán en la reforma tributaria que esperan presentar este 7 de agosto. Aumentar el impuesto a las personas naturales de altos ingresos. Vamos a establecer un impuesto al patrimonio para personas naturales. Vamos a eliminar algunos beneficios a empresas, vamos a quitar los días sin IVA y vamos a hacer muchas más normas sobre control a la evasión y la ilusión. Telefonía no va. ¿Y el de bebida sí? ¿De qué depende? El de bebida sí, el de alimentos ultraprocesados. Y es que a propósito de esta reforma tributaria, el ministro de Hacienda designado también nos dijo que en este cuatrenio del presidente electo Gustavo Petro espera recoger 50 billones de pesos. Por otro lado, les cuento que a propósito de esa carta que usted anunciaba al comienzo del noticiero de los grupos criminales, el canciller designado se pronunció sobre esto y dijo que sí mantendría un diálogo con estas, pero este diálogo sería diferencial. Para dar a conocer la política de implementación del gobierno del presidente electo Gustavo Petro en materia internacional, el canciller designado Álvaro Leiva se reunió con embajadores de países latinoamericanos en Colombia. Este es un gobierno que encarna el presidente Petro, que es una figura de izquierda que convoca a la totalidad de los colombianos. Y por eso es que en un momento dado se va a regresar a aquella figura que él mencionó, que es la del Acuerdo Nacional. Ante 18 embajadores latinoamericanos, el canciller aseguró que el gobierno entrante representará la unidad dentro de la diversidad, trabajo que contará con la participación de todos los países, buscando así conformar el gran bloque latinoamericano. Interpretando lo que debe significar la unidad latinoamericana frente a los fenómenos mundiales, para así tener unos criterios con un común denominador dentro del principio de la unidad dentro de la diversidad. Por su parte, el embajador de Chile en Colombia, Ricardo Hernández, manifestó que están comprometidos en apoyar a Colombia para trabajar por la integridad de la región. Y fue una oportunidad para reiterarle a Colombia que los países latinoamericanos y el Caribe, más que nunca, estamos por la integración de nuestra región, la integración en torno a principios que nos unen, como la defensa de la democracia, los derechos humanos, enfrentar la crisis climática, enfrentar la migración. Asimismo, el embajador confirmó que el presidente Gabriel Boric asistirá a la posesión del presidente Petro este 7 de agosto. Aunque la reunión se iba a realizar en cabeza del presidente, este canceló por compromisos de última hora. En estos momentos se encuentra el presidente electo por los colombianos reunido con miembros de la Alianza Verde en cabeza de Camilo Romero e Inti Asprilla. Mañana se produce el primer encuentro entre la delegación de los Estados Unidos y el presidente Gustavo Petro. Se espera que este encuentro sea alrededor del mediodía. Regresamos a estudio con más información. Ingrid Karina Soler desde el nororiente de Bogotá. Gracias Karina por la información.
Y sigamos hablando de política y sigamos hablando de peleas, Angelita. Bueno, Ángela está con nosotros hoy porque Paula se fue de vacaciones. Dijo que quería desconectarse, entonces se fue a desconectar y se desconectó. Bienvenida, Angelita. Vacaciones bien merecidas para Paula. Muy bien, Giovanni, aquí encantada de estar otra vez contigo. Un placer. Bueno, Gustavo Bolívar estaba fúrico, ¿no? Pero estaba fúrico con los de su propio partido. Así es, Giovanni, estaba bastante enojado y miren ustedes, una vez más, el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, dejó ver su indignación con sus propios compañeros de partido. Esto fue lo que dijo hoy en el Congreso. Para nadie es un secreto que aquí está entrando gente de la vieja clase política con sus mañas. Los estamos dejando entrar a la casa, pero vamos a estar pendientes que no se lleven los ceniceros ni los floreros. Y si eso pasa, pues ahí estamos nosotros para decir, ojo que este tipo está robando. O sea, es inevitable hacer una alianza con la clase política porque necesitamos gobernabilidad, porque necesitamos que Gustavo Petro pueda cumplir sus promesas de campaña, pero vamos a estar un grupo, no solamente yo, un grupo de congresistas muy vigilantes de que esas personas que están entrando al pacto histórico no hagan lo que hacían antes, porque entonces no habrá un cambio y es lo que prometimos. ¿Quiénes son ellos, aparte de Roy? Bueno, ahí hay miembros de la vieja clase política, pero no me puedo poner a nombrar uno por uno, pero ustedes los ven, hasta los conservadores ya son de gobierno. ¿Usted los invita a su casa pero con desconfianza? Yo los invito a la casa cuando tengo una mesa pesada que mover, que me ayuden a moverla, pero les echo ojo que no me van a llevar nada. Bueno, más adelante vamos a analizar las implicaciones de estas muy fuertes declaraciones del senador Gustavo Bolívar contra los de su partido y los partidos que apoyan al presidente. Ayer, en medio de una turbulenta sesión, se eligió a la Junta Directiva, a los jefes del Congreso de la República. Por lo menos ya sabíamos que estaba Roy Barreras, pero quedó en puntos suspensivos lo que iba a pasar con la Cámara de Representantes. Ya se sabe quién es el presidente, es David Racero del Pacto Histórico. El Pacto Histórico se quedó prácticamente con todo y a esta hora Laura Cifuentes está con él. Laura, adelante, buenas noches. Hola Giovanni, muy buenas noches. Precisamente el día de hoy se hizo la elección de la mesa directiva de la Cámara de Representantes. Con 182 votos a favor, el representante de la Cámara por la ciudad de Bogotá, David Racero, quedó elegido como presidente de esta corporación y por eso nos acompaña a esta hora. Y a mí me gustaría hablar con el nuevo presidente de la Cámara sobre un proyecto muy importante y tiene que ver con las 16 curules de paz. Este es un proyecto muy importante porque estamos hablando de algo que es histórico para este nuevo Congreso 2022-2026. Presidente, le quiero preguntar cómo va esa conciliación, cuándo van a hacer esa conciliación entre Senado y Cámara para que las personas que resultaron elegidas pues estén en alguna de las comisiones constitucionales. Lastimosamente fue un proyecto en el cual el Congreso anterior no quiso darle el trámite respectivo adecuado. Hoy estamos en un limbo. Tenemos 16 representantes electos de manera popular que ya tienen asiento en la plenaria, pero no tienen participación en comisiones. Ya está la conciliación, ya se radicó tanto en Senado como en Cámara y en común acuerdo con el presidente del Senado, el doctor Roy Barreras, el martes haremos la discusión y la votación. Esperamos que ese martes ya salga por la noche el proyecto conciliado y enviárselo a sanción presidencial directamente al presidente Iván Duque, y aprovecho esta oportunidad para hacerle la invitación al presidente que en la próxima semana en su escritorio estará la firma del proyecto. Lo invitamos a responderle a las víctimas que puedan participar en los debates, en las discusiones y votaciones en las comisiones, o si no la Cámara de Representantes aún todavía no arrancaría al 100%. Dice usted que no arrancaría el 100%, si no está esta aprobación, el visto bueno del presidente Iván Duque, entonces, ¿cómo se daría el proceso para empezar las sesiones en la Cámara? El derecho que tienen los congresistas, las 16 nuevas curules, es participar de los debates en las comisiones, especialmente constitucionales. De común acuerdo de todas las bancadas, vamos a empezar la discusión de proyectos de ley que viene en la legislatura anterior solamente en plenaria, dando oportunidad a que el presidente Duque firme rápido el proyecto ya en común acuerdo de Senado y Cámara, y así esperamos en 2 semanas empezar ya a instalar mesas en las comisiones para darle la debida participación por derecho constitucional a las víctimas. Presidente, hablaba usted en su discurso que quiere que los congresistas empiecen a dar ejemplo, que desde el Congreso se dé el ejemplo, y usted ha tocado un tema muy importante para hacer una reforma administrativa, para revisar los contratos de las camionetas blindadas, los contratos también que les dan pues recursos a los congresistas para pagarles los celulares. ¿Cómo va a ser esta reforma y cuándo la presentan? Debemos empezar a dar ejemplo. Un Congreso
y no vamos a tapar el sol con un dedo. El Congreso es de una de las instituciones más desprestigiadas del país, eso no hay duda. La invitación que hoy le hago a todos los colegas de todas las bancadas es que nos tomemos en serio lo que significaría una autorreforma. No podemos hablar de cambio al país, de que nos comprometemos con el cambio si en el proceso no lo hacemos nosotros mismos. Tenemos que dar ejemplo y no vergüenza. Es así que hay varios proyectos que varios congresistas ya han planteado. Creo que por lo que he sentido de las diferentes bancadas hay un buen espíritu, un reconocimiento, una conciencia de esa necesidad de cambio de la clase política a sí misma. Así que en ese marco de la gran reforma política o en una reforma al Congreso haremos la discusión, daremos las garantías. Yo como presidente de la Cámara seré un garante de la discusión, pero sí la voy a poner como uno de los puntos fundamentales de discusión. No voy a engavetar esos proyectos en contra de la corrupción, ni engavetar esos proyectos que tienen que ver con reducción de salarios, ni de reducción de las vacaciones de los congresistas. Es el momento de dar la discusión y desde la bancada alternativa al pacto histórico vamos a liderarla. O sea, ¿confía que los congresistas van a hacer una disminución de sus camionetas, de ese gasto público que ellos tienen? El pacto histórico a quien represento y ha sido una de mis banderas desde antes de llegar a este espacio, lo deseamos, pero el resultado final en cuanto a las diferentes modificaciones que hagamos pues tiene que ser parte del consenso. Yo me atrevería a decir algo. En la próxima reforma tributaria deberíamos pensar incluir un artículo en el cual se podría gravar un costo adicional el salario de los congresistas. Sería una forma muy fácil, sencilla de hacer esa disminución sin todas esas complejidades de los debates anteriores que siempre han fracasado. Es solo voluntad política, le pedimos a los congresistas que es el momento de dar ejemplo, demos el primer paso. Muchísimas gracias, presidente, por estar con Red Más Noticias. Lo escuchaban ustedes, una de las prioridades también del nuevo presidente de la Cámara es reunirse con el presidente del Senado, Roy Barreras, para puntualizar esos mensajes y esas reformas prioritarias, por supuesto la reforma tributaria y la reforma agraria. Desde el Congreso de la República, Laura Daniela Cifuentes, Red Más Noticias. Laurita, gracias. Entonces ahí estaban las palabras del nuevo presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, y precisamente la elección que se tenía que dar ayer estuvo marcada por más de 100 impedimentos. No 1, 2 ni 3, 100 impedimentos y además un acalorado debate en Senado y Cámara por la elección del nuevo secretario general de la Cámara, Jaime Luis Lacotur, quien fue hasta hace algunas horas magistrado al Consejo Nacional Electoral. Bueno, yo quedo muy sorprendido con la decisión del que fungía como presidente, que es de mi partido, el doctor Ardila, de ni siquiera someter a consideración el aplazamiento de la elección del secretario, porque yo creía que los congresistas, que en un 70% son nuevos, debían tener mejores elementos de juicio a la hora de tomar esta decisión. Lo asumimos con una absoluta responsabilidad y tranquilos de que la postulación que estábamos haciendo gozaba de plena legalidad. Eso días atrás ya lo había certificado la Comisión de Acreditación de la Cámara de Representantes, que al momento de validar los requisitos que presentamos los candidatos, certificó que en mi calidad de magistrado no había ninguna inhabilidad ni ninguna incompatibilidad para tomar posesión hoy como secretario general. Ya está en Colombia la delegación de alto nivel que envió Joe Biden, que se va a reunir con Gustavo Petro. Mañana es la reunión y con ese primer encuentro, pues los Estados Unidos tratan de acercarse al presidente electo y el presidente electo mantener la buena relación que hasta ahora se mantiene con la potencia del norte. Medio ambiente, paz y diáspora son los temas principales del encuentro de este viernes entre el presidente electo Gustavo Petro y delegación de alto nivel de la presidencia de los Estados Unidos. Mañana tendremos una reunión hacia el mediodía con la delegación de alto nivel que viene de los Estados Unidos y les estaremos informando del resultado de esa reunión tan importante. La delegación está encabezada por Jonathan Finner, asesor adjunto de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden de la Casa Blanca, Phyllis Gordon, asesor de Seguridad Nacional de la vicepresidenta Kamala Harris, Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, y Juan González, director para el Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. Esta comitiva refleja las relaciones estratégicas que se deben mantener con Estados Unidos, según el embajador. Realmente la delegación es una delegación de muy alto nivel y refleja la importancia
que tanto del lado nuestro como del gobierno de los Estados Unidos se le da a esta relación. Y esta relación hay que protegerla, es una relación compleja, bien estructurada y hay que mantenerla. Y Colombia y Estados Unidos seguirán en una relación estratégica para el beneficio de ambos países. Murillo confirma que deja la nacionalidad estadounidense con el fin de contribuir con la política de cambio del presidente electo Gustavo Petro y la vicepresidenta electa Francia Márquez. Es un tema muy personal, más familiar, pero en familia decidimos que es un momento muy importante, histórico para el país, hay que contribuirle al país y obviamente tengo el respaldo de mi familia. La próxima semana el embajador designado viajará a Washington para seguir adelantando lo que será su agenda bilateral y la gestión para su renuncia a la nacionalidad estadounidense. Luego que la Fiscalía decomisara 4 bienes del exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, Luis Pérez, al parecer, dice la Fiscalía, porque habrían pertenecido a el exjefe paramilitar Vicente Castaño, pues en Red Más Noticias hablamos con el exfuncionario para conocer las dos versiones y para saber pues de dónde sacó tanto dinero para comprar esas propiedades. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre las propiedades ubicadas en Río Negro y El Retiro. Sobre 6 predios rurales relacionados con la denominada Casa Castaño, avaluados en aproximadamente 74.000 millones de pesos. Conforman un globo de terreno conocido como Torre Alta, conformado por aproximadamente 550 hectáreas. Luis Pérez dijo que en su vida también ha sido empresario, que estos terrenos fueron adquiridos junto con otros 9 socios y asegura que posee las pruebas necesarias para demostrar que se adquirió de manera legal. Y el fiscal dice que tienes 550 hectáreas, eso tendrá 200, 220 hectáreas. Y fuera de eso le puso una cifra así que yo hasta me alegré del valor tan alto que le puso. Y además fuera de eso dijo que ya había eso decomisado y que le habían intervenido. Eso no es cierto. A nosotros hoy no tenemos ningún documento de la Fiscalía ni de un tribunal que nos diga qué está pasando. Uno de estos bienes fue denunciado por el postulado a la Ley de Justicia y Paz, Rodrigo Alberto Zapata Sierra, alias Ricardo, quien manifestó que el terreno estaba relacionado con Vicente Castaño, luego del cobro de una deuda entre los narcotraficantes Gustavo Tapias Ospina, alias Techo, y Edgar Marroquín, alias Marroco. Entiendo que un bandido está reclamando un porcentaje si da información sobre cualquier bien que aparezca. Y entonces aquí en Colombia parece que le creen más a un bandido que a 10 o 15 empresarios que estamos produciendo riqueza, generando empleo y que todo lo hemos hecho legal. Con este argumento, Luis Pérez Gutiérrez asegura que no quiere pelear con el fiscal. O se le fue la mano o hay alguna mano oscura dándole a él mala información, porque todos los datos que dio son incorrectos. Uno tiene que respetar la justicia, hay que respetar al señor fiscal, que le tengo un aprecio especial, pero me parece que la información que dio nos afecta grandemente. Finalmente, el exfuncionario afirmó que sobre estos terrenos se hicieron estudios de títulos, avalúo comercial de la lonja, se recibió certificado de la Fiscalía de que no tenía ningún problema y del Consejo de Estupefacientes en el año 2006. Las autoridades están investigando la fuga masiva de al menos 30 menores de edad de un centro de reclusión en el centro de Bogotá. La pregunta es, ¿dónde están esos jóvenes? ¿Con quién se fueron? Red Más Noticias habló con una de las madres de las niñas que se encontraba en ese lugar. Está destrozada, ya cumple 4 días desaparecida. Un violento motín terminó con la fuga de al menos 30 menores de edad de este centro de protección llamado Nuevo Nacimiento, ubicado en el centro de Bogotá. Entre las personas que se escaparon está Nicole Dayana García, con 13 años de edad. En diálogo con Red Más Noticias, su madre dice que las directivas del centro le avisaron lo sucedido solo 2 días después. Mi hija estaba bajo medida de protección de ICBF porque pues ella tenía problemas de comportamiento. Yo soy una madre soltera, no la podía cuidar 24/7. Me avisan 2 días después. El motín ocurrió el día domingo más o menos a las 10 de la noche, pero a mí me informaron hasta el día martes a través de un correo electrónico. La entidad difundió este comunicado de prensa en el que admite que en la noche del motín llegaron al sitio 2 personas en motocicleta quienes instigaron a los adolescentes. Hemos ido a todas las zonas que creíamos posiblemente podía estar y no la hemos podido localizar, no la hemos podido encontrar.
No hemos recibido ayuda de policía, de fiscalía, nadie nos ha ayudado. Ya hoy son 4 días. En la revuelta, los menores de edad amordazaron con sábanas a varios docentes, entraron a la cocina para usar los cuchillos como armas, también agredieron al personal con tablas, extintores y rompieron el tejado del lugar para escapar. Sobre esta situación, Carolina Chicaiza teme que su hija esté siendo instrumentalizada por bandas delincuenciales. Nicole, si ella me está viendo, nena, por favor regresa porque la angustia me va a matar, yo ya no puedo más, regresa, no sé, todo tiene solución, regresa porque te amo con todo mi corazón y te voy a recibir con los brazos abiertos, pero porfa regresa, llama. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a cargo del Centro de Protección, informó a través de este comunicado de prensa que 5 de los menores de edad fugados ya aparecieron. También aseguró que puso en conocimiento la situación ante la Fiscalía y que le están brindando acompañamiento a los familiares de los adolescentes evadidos. Vamos con una buena noticia. Colombia y Bogotá ya tienen el Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer, no solamente el más grande del país, es el más grande de toda América Latina. El CETIC, Luis Carlos Sarmiento Angulo, es un complejo que tiene, oigan esto, 100.000 metros cuadrados de construcción dedicados a investigar y a tratar el cáncer. Fabián Forero está en esta inauguración, por demás histórica. Fabi, buenas noches, adelante. Buenas noches, Giovanni, televidentes. Pues sí, estamos aquí en el CETIC, ubicado en la calle 170 con carrera 14. Aquí durante su inauguración, el doctor, el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo ha hecho 2 explicaciones muy concretas sobre este centro. Una, ha dicho que cualquier colombiano puede ser atendido aquí, cualquier colombiano que sea afiliado a cualquier EPS. Y también ha dicho Luis Carlos Sarmiento Angulo que esto era uno de sus sueños de vida como empresario y que es una forma de agradecerle a los colombianos, agradecerle al país por todo lo que ha hecho el país por él y por su familia. Esto es lo que ha dicho el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo durante la inauguración de este centro y el recorrido que hemos hecho durante toda la tarde. El CETIC es un viaje por 100.000 metros cuadrados de construcción dedicados exclusivamente al estudio, cuidado y atención del cáncer, una enfermedad que mata a 55.000 personas al año en el país. Pero el CETIC también es el sueño cumplido de su fundador, el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo. Consideramos que era una especie de deber, no comercial, ni siquiera legal, pero sí un poco moral, de hacer un poco más de contribución, no solo los impuestos que sí pagamos, no nos vayamos a confundir, y muy cuantiosos los impuestos que pagamos, pero hacer algo más, hacer una obra como esta, que le sirva a la gente. El complejo está compuesto por una inmensa torre de 11 pisos, diseñada por la firma de arquitectos española Rafael de la Hoz. La obra estuvo a cargo de Construcciones Planificadas, fundada por Luis Carlos Sarmiento hace 60 años. Sarmiento contó una anécdota que tuvo con el arquitecto español. Solo le voy a poner una condición, que no sea tan feo como la mayoría de los hospitales del mundo. Ustedes me perdonan, pero todos son cuadrados, horizontales, verticales, no, las ventanitas son todas cuadradas, todas iguales. Si uno mira un hospital, la mayoría de los hospitales desde el exterior tiene que esperarse mucho para saber si se trata de un hospital o de una corte o de una cárcel. El centro está dividido en 12 unidades clínicas funcionales como hospitalización, cuidados intensivos, radioterapia, quirófanos, consultorios y laboratorio clínico, entre otros. Es el poder generar información que se haga significativa y que generemos conocimiento para que entendamos cómo nos enfermamos los colombianos y cómo son los tumores de los colombianos, porque la investigación en cáncer, lo decía el doctor Sarmiento, viene de otras latitudes y nosotros lo que hacemos es asumir que somos iguales a ellos, seguramente no lo somos.
En total, son 176 habitaciones con luz natural, 64 consultorios para servicios ambulatorios, 9 quirófanos y 56 sillas de infusión para quimioterapia. Las directivas no ahorraron esfuerzos para dotar al CETIC con la última tecnología en diagnóstico y estudio de tumores. Está el CyberKnife, es un aparato especial para tratamientos de cánceres muy pequeñitos, tumores muy pequeños en sitios de muy difícil alcance del organismo, como los pulmones, por decir algo. Allí no se puede llegar y entonces se puede tratar con aparatos como esos. Ese aparato, por ejemplo, según la información que nos han dado los fabricantes, es el primero que venden para Sudamérica. El centro está localizado en la calle 170 con carrera 14 e inició construcción en el 2017. La inversión alcanza los $400 millones. Mañana a las 7 de la mañana en punto, el CETIC recibirá a su primer paciente. Es la información que registramos desde el norte de Bogotá. Fabián Forero, Red Más Noticias. Gracias por continuar con nosotros. La inversión extranjera en Colombia superó los $5.889 millones en el primer semestre del año, según el Banco de la República. Esta cifra representa un aumento del 77% frente al mismo ciclo del año anterior y se explica por las mayores inversiones en el sector petrolero y la minería, donde los recursos que llegaron superan los $4.108 millones. Los buenos precios del petróleo se han traducido en más inversión directa en Colombia. La inversión en sectores diferentes a petróleo y energía fue de $1.781 millones entre enero y julio. El Gobierno Nacional anunció que se aumentarán los subsidios del servicio público de energía en zonas no interconectadas. Según el Ministerio de Minas y Energía, con la nueva reglamentación, además de aumento de subsidios, también habrá mayores horas de prestación de servicios de energía eléctrica. Se beneficiarán a más de 657,000 familias en total y se aumentará la cobertura en localidades con menos de 300 usuarios subsidiables. Entre el 2018 y el 2022, la inversión supera los $1.2 billones. Bueno, vamos a hablar de la plaga de ratas que tiene desesperados a los vecinos del barrio Las Ferias en el occidente de Bogotá. Los pequeños ratoncitos, por favor, se los vamos a ver, mírenlos. Además son enormes. Es un nido de ratas y está al lado de la plaza de mercado, al lado de Las Ferias, a muy pocos metros de la plaza de mercado de Las Ferias. Esto es en la localidad de Engativá. Dicen que la proliferación de estos animales es por cuenta de las basuras, desperdicios, que no hay tal vez una limpieza adecuada. Lo cierto es que la Secretaría de Salud y la Alcaldía local ya están tomando cartas en el asunto y van a hacer labores de limpieza, ojalá urgentes, y de reubicación de algunos vendedores informales para enfrentar este tema, porque se está volviendo un problema para los vecinos del sector que están desesperados con esta situación. ¿Qué tal este nido de ratas aquí en el barrio de Las Ferias de Bogotá? Uy, más de uno está diciendo, ay, ay, ay. Seguimos. Vámonos para Barranquilla. Mejor, en medio de la crisis que ha tenido el sector de la construcción, la venta de viviendas nuevas en el departamento del Atlántico aumentó un 21%. El primer semestre de este año. Aunque en el mes de junio el mercado de vivienda nueva en el Atlántico no estuvo exento de la coyuntura económica que afecta a todos los sectores del país y solo se vendieron 1.906 unidades, una cifra moderada con relación a las registradas el resto del año, la comercialización de viviendas en el departamento aumentó durante el primer semestre de 2022 con 14.966 ventas. Seguimos con un crecimiento positivo año corrido del 21%, acumulando 14.966 unidades habitacionales comercializadas, y siendo los segmentos BIS y VIP los de mayor participación en el mercado. El mercado de las viviendas de interés social es el que más se ha movido, con 7.857 unidades vendidas en lo que va del año. De acuerdo con cifras de Camacol, durante los 6 primeros meses del 2022 también aumentó la generación de empleo en este sector. Barranquilla ocupa el primer lugar entre las demás cabeceras del país en referencia al indicador de disposición de compra de vivienda nueva, es decir, continuamos con un potencial de demanda imperante a nivel nacional.
Por otro lado, el empleo creado por el sector edificador registró un total de 69.000 ocupados, estos ligados a su vez con la iniciación de 10.000 unidades habitacionales, cumpliendo el 50% de nuestro pronóstico para fin de año de 20.000 viviendas iniciadas. Según cifras del Ministerio de Vivienda, el Atlántico también es el departamento que más se ha beneficiado con el programa de titulaciones del Gobierno Nacional, con 16.975 predios titulados. En Cali, las autoridades lograron recuperar la motocicleta de la futbolista Tatiana Castañeda, la cual había sido robada en el sur de la ciudad. El vehículo ya le fue devuelto y una persona fue capturada. Luego de un intenso operativo, las autoridades lograron ubicar en la Comuna 11 de Cali la moto de Tatiana Castañeda, jugadora del América. Una llamada extorsiva habría sido la clave para encontrar su paradero. En ese instante recibo la llamada donde me piden $1,500,000 por el rescate y afortunadamente estaba con ellos. Ellos ya me dijeron cómo era el proceso, que les siguiera el cuento. Nos encontramos con el que se comunicó conmigo y ahí se dio la captura y ahí pudieron investigar dónde estaba la moto. Ahí se logra la recuperación de la motocicleta, se logra la captura de una persona por receptación y también se recupera otra motocicleta, la cual directamente creemos que iba a ser totalmente desguazada para utilizar sus partes. En el operativo fue capturada la persona que tenía en su poder el vehículo. Sin embargo, quien cometió el hurto sigue siendo buscado. Sí, estamos buscando a un alias Poder, que es la persona que directamente le hurta la motocicleta a la amiga de nuestra jugadora de fútbol. Y pues en este momento ya tenemos un grupo especial haciendo todas estas labores de seguimiento en cámaras, también en testimoniales, para ver si logramos la captura muy pronto de este sujeto. Con gratitud a las autoridades y a la hinchada, Tatiana Castañeda está contenta por recuperar la moto que la acompaña desde hace varios años, cuando jugaba en el Independiente Medellín. Ya hay que asegurarla que no me vuelva a pasar este susto, ya que si se la lleven tengan su GPS, que pueda uno apagarla y localizarla lo más rápido posible. Las autoridades insisten que tanto en el caso de Tatiana como en el resto de hurtos es necesario hacer la denuncia respectiva para poder dar con los delincuentes en poco tiempo. Y 10 días después, Rusia reanudó el suministro de gas a través del Nord Stream 1, cerrado por su mantenimiento anual. Solo que en esta oportunidad había dudas e incertidumbre, dadas las circunstancias. Nuevamente, el gas natural volvió a fluir a través del Nord Stream 1, el gasoducto más importante de Rusia a Europa, cerrado el pasado 11 de julio por mantenimiento. Este gasoducto transporta 55.000 millones de metros cúbicos de gas al año por el mar Báltico. Es que crecía la incertidumbre entre la guerra, las sanciones y el temor por la dependencia del gas ruso, aunque las opiniones están divididas entre sus residentes. Al final no hace ninguna diferencia. Han estado causando pánico en las últimas semanas y se preparaban para lo peor. Estoy totalmente relajado con el gas. Estoy aliviado porque el gas está fluyendo nuevamente. Al mismo tiempo, creo que todos nosotros como país no debemos dejarnos chantajear por Rusia. Entre tanto, desde Rusia señalan que cumplen con sus promesas. El presidente Putin dijo claramente en Teherán que Gazprom ha cumplido, está cumpliendo y seguirá cumpliendo con todas sus obligaciones. Alemania ha logrado reducir su dependencia del gas procedente de Rusia del 55% de febrero al 26% en la actualidad. Y la ola de calor sigue causando estragos en diferentes países de Europa y Asia. En América, Estados Unidos tiene bajo alerta más de 100 millones de personas con temperaturas ya superiores a los 40 grados. Según han explicado expertos de la NASA, esta ola de calor que afecta a la mayoría de estados en Estados Unidos, países en Europa, Asia y África, es una de las consecuencias de gases del efecto invernadero. En Estados Unidos, 48 de los 50 estados están en emergencia por las altas temperaturas. Más de 100 millones de estadounidenses bajo alerta, y los estados más afectados han sido Texas y Utah, como este incendio forestal en Texas que obligó a la evacuación de por lo menos 300 viviendas entre el calor y la sequía.
Está muy caliente, esto es brutal. Hablan de toda la semana, ¿va a ser así? Estaré aquí un rato con mi perro y voy a entrar. No puedo lidiar con esto, es demasiado. No tengo piscina, así que pondré algunos cubitos de hielo en la bañera. Este definitivamente no es mi tipo de clima. Lo es, últimamente ha hecho mucho calor en Houston, Texas, y se puede sentir que el calor es muy húmedo y muy seco a la vez. Esto definitivamente afecta a tu energía y sí, siento que cada día hace más calor. Entre tanto, España se enfrenta a la más fuerte ola de calor desde 1975, superando los 40 grados en varias regiones, dejando más de 1.000 muertos en 9 días. Y salí y ya me encontré que toda la gente venía corriendo por el pasillo, que hay que evacuar, que coja el imprescindible, que no sé qué. Pues bueno, yo he subido ahora hace un poco al pueblo con una patrulla que nos ha acompañado a dar una vuelta y a ver lo que había. Y es dantesco, no hay palabras para explicar. Nuevos incendios surgieron en el sur de Grecia, en diferentes puntos de la península del Peloponeso, mientras han logrado contener los más recientes registrados cerca a Atenas. Y el Foro Económico Mundial advirtió que esta ola de calor tendrá un costo para la producción y puede afectar a la economía europea. Además de las condiciones peligrosas de salud, aumenta la posibilidad de sequías e incendios forestales y puede ocasionar pérdidas a la agricultura y daños a la infraestructura. Al afectar cultivos y cosechas, la producción de alimentos tendrá mayores costos en un momento en el que ya la inflación es alta. Y después de 10 años se registró el primer caso de polio en Estados Unidos. Se trata de una de las enfermedades más temidas del país. Fue en el estado de Nueva York, en un adulto no vacunado que vive en el condado de Rockland. Autoridades sanitarias piden a los profesionales de salud estar en alerta máxima y este viernes se inicia una campaña de vacunación de esta enfermedad que no tiene cura y que puede llegar a causar parálisis muscular, pero sí se puede prevenir con estas vacunas. En 1979, Estados Unidos declaró erradicada la poliomielitis. Y la OMS estudia por segunda vez si declara la viruela del mono como una emergencia internacional. El Comité de Emergencias de la organización evaluará los indicadores epidemiológicos después de que en las últimas semanas se registraran 15.300 casos en 71 países. Aunque casi todos los contagios son leves, estos se han multiplicado por 4 en un mes en todo el mundo. España ha sido el país más afectado, con más de 2.000 casos, seguido por Alemania, Francia, Países Bajos y Portugal. El presidente Joe Biden dio positivo a COVID-19. El mandatario de 79 años cuenta con el esquema completo y los 2 refuerzos. Inicialmente, la Casa Blanca confirmó la noticia y señala que el mandatario presenta síntomas leves. En la tarde, el mandatario publicó este video donde asegura que permanecerá aislado y que sus síntomas están controlados. Y a esta hora se adelanta la audiencia del Comité del Congreso de Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio. En la 8ª sesión, que está siendo emitida por televisión en horario estelar, la comisión busca demostrar que el expresidente Donald Trump no hizo nada durante 187 minutos para intentar detener la insurrección del pasado 6 de enero de 2021. Los eventos serán descritos minuto a minuto. Además, declararán 2 ex consejeros de la Casa Blanca y será revelado un video inédito. En las primeras declaraciones, el jefe del comité aseguró que Trump abrió el camino a la anarquía y la corrupción en el país. Mañana es la Gala Mujer Orgullo Colombia. Es un reconocimiento al trabajo de mujeres en diferentes campos de la sociedad. Nosotros en Redman Noticias creemos en ellas y creemos en el empoderamiento y en que todo lo que hacen es maravilloso. Carolina Gómez, buenas noches, adelante.
Giovanni, televidentes, buenas noches. Este es un reconocimiento que hace la Fundación Reconciliación Futuro Colombia a más de 30 mujeres por sus capacidades y liderazgo en los diferentes ámbitos en los que se desempeñan para la construcción de un mejor país. En el siguiente informe les contamos de qué trata. Todos soñamos con un mejor país y cada esfuerzo que se haga para cumplir con este propósito merece ser reconocido. Hoy en Red Más Noticias destacamos el compromiso con la inclusión, el respeto, la igualdad y el amor por ayudar a otros como el motor que mueve los esfuerzos de la Fundación Reconciliación Futuro Colombia para trabajar por la población vulnerable del país. Hemos venido trabajando hace mucho tiempo por las personas menos favorecidas y los hemos hecho con compromiso y sobre todo siempre en empoderamiento para la mujer, porque de verdad que nosotros somos el futuro y nuestras nuevas generaciones debemos de darles ejemplo. Este viernes 22 de julio, la Fundación Reconciliación Futuro Colombia hará la entrega del galardón Mujer Orgullo de Colombia 2022 a 39 de las más destacadas líderes del país en las ciencias, la política, el arte, la cultura, los medios de comunicación y las fuerzas militares, como un homenaje a sus capacidades, liderazgo y excelencia en los roles que desempeñan contribuyendo a la construcción de nuestro país. Esto es una muestra del empoderamiento de la mujer y sobre todo que ellas son las que hacen historia, mujeres que son ejemplo de vida para nuestras nuevas generaciones de nuestro país. Eso es lo que queremos con este galardón, decirles que ellas son importantes, que la mujer colombiana brilla en todos los campos. Este reconocimiento pretende resaltar el esfuerzo de mujeres valientes que demostraron que los sueños sí se pueden lograr en un mundo lleno de adversidad, con sacrificio, trabajo, constancia y amor por lo que se hace. La noticia es la polémica que se generó con la carta que enviaron las bandas delincuenciales. No estamos hablando de grupos guerrilleros, estamos hablando de bandas de delincuentes. Se la mandaron al electo presidente Gustavo Petro y le proponen un cese al fuego. Hablamos con analistas y con políticos para saber si esto se puede o no se puede hacer, si se puede dialogar con este tipo de grupos o la Constitución lo prohíbe. Estamos hablando de grupos de narcotraficantes. Esta es la carta firmada por el Clan del Golfo, por 32 bloques y frentes de las antiguas autodefensas y varios grupos delincuenciales en la que invitan al electo presidente Gustavo Petro a encontrar una salida al conflicto. En la misiva, que también es firmada por grupos narcotraficantes como los Caparros, los Rastrojos, los Chotas, la Inmaculada y los Mexicanos, se habla de la intención de adquirir varios compromisos con el gobierno a partir del 7 de agosto, día de la posesión de Gustavo Petro. Estamos dispuestos a coordinar un cese al fuego contra la institucionalidad a partir del 7 de agosto de 2022. Estamos dispuestos a desarmarnos en el momento indicado. Estamos dispuestos a pedir perdón. Estamos dispuestos a aportar verdad total e integral. Estamos dispuestos a reparar y sobre todo a no repetir los actos criminales. Estamos dispuestos a cumplir con los fines de la justicia restaurativa. Sin embargo, su sometimiento está condicionado a que cumplirán todo lo anterior sin que les sean impuestas penas que los priven de la libertad. Pero además, en la carta, dicen no estar de acuerdo con la extradición como pago de sus delitos y exigen obtener garantías similares a las otorgadas a otros grupos al margen de la ley. Pedimos garantías iguales a las que ha obtenido los miembros de otros grupos armados al margen de la ley, fuerza pública, agentes del Estado y terceros civiles que también han participado activamente en el conflicto nacional. Políticos y analistas en conflicto indicaron que el nuevo gobierno debe tener claro que un proceso de paz solo se adelantará con la guerrilla del ELN. Frente a los temas de organizaciones criminales como el Clan del Golfo o el bloque Virgilio Peralta, no va a haber proceso de paz. Va a haber una metodología de sometimiento a la justicia organizacional. Ya existe individual con el principio de oportunidad. Aquí lo que se va a hacer es someter a la justicia, pero no es proceso de paz. En Colombia, después del proceso de paz con las FARC y se deja una puerta abierta para el tema del ELN, no se le va a dar estatus político a ningún grupo armado. Quiere decir
Con estos grupos no vamos a hablar de procesos de paz, vamos a hablar de un proceso de sometimiento a la justicia con algunos beneficios jurídicos. Y es que el recrudecimiento de la violencia por parte del Clan del Golfo contra la fuerza pública a través de asesinatos bajo la modalidad de plan pistola hacen pensar que esta es una manera de presionar al nuevo gobierno. Lo que estamos viendo es que estos grupos en disidencia están buscando, primero, demostrar poder militar. Lo segundo, demostrar que no solo tienen presencia, sino control territorial. Y tercero, buscar llegar a una posición fuerte a un diálogo con el gobierno de Gustavo Petro. Actualmente, el Clan del Golfo tiene alrededor de 3.000 miembros entre combatientes y subestructuras. Y sobre este tema, porque tiene, sin lugar a dudas, implicaciones internacionales. ¿Qué dijo el canciller designado Álvaro Leiva, Ángela? Giovanni, así es. Mire, el canciller designado Álvaro Leiva señaló que habrá diálogo con todas las organizaciones, todas, que lo deseen. En el marco de la política de paz total que ha propuesto el presidente electo Gustavo Petro, su canciller designado reconoció que habrá diálogo claro. Aquí lo que hay es una concordancia y una integración de muchísimos grupos, que usted lo vio, y liderados algunos por gente relativamente conocida y otros nuevos, pero muy representativos de la totalidad. De tal manera que sí hay un compromiso con el presidente Petro total. Y vamos a impulsar unas nuevas estrategias de paz total. Leiva dio a conocer igualmente que esos acercamientos han llegado a la Comisión de la Verdad y mantuvo que con el ELN no hará un proceso de paz nuevo, sino que mantendrá la agenda y los principios que se habían establecido en el gobierno Santos. Esto es para todos, aquí no vamos a excluir a nadie. De tal manera que a propósito de lo del ELN también habrá revisión de fechas, en fin, fortalecimientos para la JEP. Frente a las fechas para dichos diálogos, se espera que continúen los acercamientos. Además, Leiva dejó claro que habrá un trato diferenciado con los diferentes grupos armados que han mostrado su deseo de ingresar a un diálogo de paz. Aquí hay una oportunidad enorme. Y naturalmente pues no se puede hacer de forma colectiva, sino hay unos que tienen que ver con sometimientos, otros que tienen que ver con diálogos políticos, con justicia pues restaurativa, en fin, pero es imposible entrar a determinar una solución en este momento, pero que las hay, las hay. Para Leiva la paz es una oportunidad para el país y no se puede ser inferiores, porque de golpe es el momento de que se pueda llegar a una paz total. Hace pocos minutos hablamos con Roy Barreras, quien es el presidente del Congreso de la República, y aquí con nosotros hizo una diferenciación de los alcances de lo que se puede hacer. Por un lado, con los grupos criminales, los grupos delincuenciales, vía sometimiento a la justicia, y por el otro lado, proceso de paz, cuando hay un grupo que surgió en el marco del conflicto armado interno. Esto fue lo que nos dijo el senador Barreras. Que quede claro, el desarme de los violentos tiene dos caminos completamente distintos. Las insurgencias o las guerrillas son las que usan la justicia transicional como camino. Lo hicimos con las FARC, y si el ELN entra a un proceso de diálogo, la justicia transicional será su camino. No es ese el camino de las bandas criminales del narcotráfico. Tiene otro camino. El único camino es la justicia penal ordinaria, el código penal, para someterse a la justicia, ojalá colectivamente, y desmantelar esas organizaciones. No hay JEP para las organizaciones criminales. Lo que hay es sometimiento a la justicia ordinaria. Lo reitero, lo he explicado desde el día de ayer. Tremendo debate nacional el que se ha generado y sigue avanzando alrededor de esta comunicación de varios grupos al margen de la ley al gobierno del presidente entrante Gustavo Petro, ofreciendo o pidiendo algún tipo de negociación, o dicen que sometimiento a algunos. Ellos de hecho lo que dicen es que en la medida de lo posible ninguno vaya a parar a la cárcel, lo cual pues evidentemente no sería consistente con un sometimiento, sino más bien con una negociación. Aquí hay varias capas que hay que ir limando y hay que ir aclarando antes de ver exactamente cuál es la pulpa de esta discusión, que solamente se verá en los próximos días. La primera de ellas tiene que ver con esta distinción que han visto ustedes en nuestra nota entre aquellos grupos que se someterían a la justicia y aquellos grupos que entrarían en una negociación. ¿Por qué?
porque se supone que el Estado solamente puede negociar con grupos alzados en armas que tengan algún interés político y por lo tanto entran dentro del marco que facilitó en el pasado las negociaciones con las FARC. Y eso significaría que algunos de estos grupos clasificarían. Hay quienes dicen que solamente el ELN, hay quienes dicen que el ELN y también quizás el Clan del Golfo, que en algún momento ha pretendido tener aspiraciones políticas, pero que hay otros grupos que no entrarían en esa categoría y se someterían a la justicia. Sometidos a la justicia, es muy difícil que no tengan un tratamiento preferencial de justicia transicional o justicia restaurativa, etcétera, etcétera, y ahí vaya usted a saber si se le miden o no se le miden. Primer punto, ¿quiénes van para un lado, quiénes van para el otro? Y quién decide aquí quiénes son actores políticos y quiénes son simples delincuentes. Pero segundo punto, ya que hablamos de delincuencia, estos grupos en mayor o menor proporción, en su totalidad o en una proporción solamente menor, se dedican al narcotráfico. Por lo tanto, habría que saber qué va a hacer el próximo gobierno en cuanto a las drogas ilegales. Y ya se anunció de parte de la bancada del Pacto Histórico un proyecto de ley que se presentaría en la primera legislatura para regular el uso de la hoja de coca, de la amapola y también de los hongos. ¿Qué quiere decir eso? Ellos no lo desarrollan muy ampliamente, pero lo que dicen es que eso está basado en dos cosas. Primero, una política antidrogas que no siga basada en el aspecto puramente punitivo, es decir, no más garrote, sino algunas salidas más creativas. Pero segundo, que no sea el eslabón más débil de la cadena, el de los cultivadores, el que pague el pato. Entonces ya empezamos a ver dos políticas que tienen que rimar porque de lo contrario esto es caótico. La del sometimiento a la justicia o el diálogo directo con agentes como el ELN, pero a la vez esta política que va a tratar de eliminar el garrote en el tratamiento de las drogas ilegales. ¿Cómo riman esas dos políticas? Vaya uno a saber, porque entra la tercera capa que hay que dilucidar y es qué va a pasar con la comunidad internacional. Si Colombia se convierte en el único país que da tratamiento preferencial a los delincuentes dedicados al narcotráfico y que fuera de eso elimina el garrote en el tratamiento de los cultivos ilegales, nos convertimos en un santuario de narcotraficantes más de los que ya hay aquí en el país, que prácticamente vienen en un santuario en distintas regiones del país. Esto requiere tratamiento conjunto con la comunidad internacional. Afortunadamente está el doctor Álvaro Leiva ahí metido en estas conversaciones, vaya uno a saber si es política de Estado o no el llevar esto a foros internacionales, pero si nos vamos solos, no pronostico resultados muy favorables. Y nuestro tema del día, la carta que envían varios grupos al margen de la ley al gobierno del presidente electo Gustavo Petro, en la que piden negociar para no ir a la cárcel. A propósito, le preguntamos, ¿qué opina usted sobre la negociación que están solicitando? Déjenos conocer su opinión con el numeral negociar con criminales es. Ángela, mientras estaba discutiendo o se estaba en este evento en el Congreso, estaba pasando algo en las calles de Bogotá. Pues mire, Giovanni, anoche hubo fuertes disturbios en inmediaciones del Portal de las Américas en el sur de la ciudad, como usted lo dice. Miembros de la primera línea bloquearon calles, causaron disturbios, se enfrentaron con la policía, hubo otra vez muchos destrozos y los vecinos ya no aguantan más. Noche de protestas en el sur de Bogotá. Al menos 60 manifestantes se reunieron desde el miércoles en la tarde en inmediaciones al Portal de las Américas, según ellos para protestar en contra del encarcelamiento de algunos miembros de la denominada primera línea. Resulta y pasa que si Petro la embarra, pues no vamos a permitir de que esto pase, Al caer la noche, la protesta se convirtió en bloqueos en la avenida Cali con calle 49 Sur. 3 estaciones del sistema Transmilenio y el Portal debieron suspender sus servicios, lo que obligó a cientos de usuarios a caminar para llegar a sus casas. Se realizó toda una actividad de mediación a través de los diferentes gestores de convivencia. Sin embargo, estas no condujeron a buen término. El SMAT debió intervenir para dispersar a los manifestantes. Algunos de ellos volvieron a usar machetes y rompieron el pavimento para lanzar piedras y causar destrozos. Los disturbios se extendieron por lo menos hasta las 10 de la noche en sectores como Chicalá. Toda vez que también fueron atacados con objetos contundentes, igualmente con elementos pirotécnicos y con elementos explosivos. Como resultado, dentro de esta intervención se presentaron 4 policías
lesionados. 2 buses del sistema Transmilenio fueron vandalizados y 3 menores de edad resultaron aprehendidos. Pese a que la policía actúa para controlar el orden público, la comunidad teme que en el futuro se reactiven las protestas violentas, tal y como ocurrieron el año pasado. Pues Mauro, Ángela, antes de entrar con el análisis, yo quiero retomar otro full, como le decimos en el argot periodístico, otra declaración que tenía la nota que nos mostró Cintia, y es la del senador Gustavo Bolívar, porque está muy bravo, pero muy bravo con las coaliciones políticas que él dice les tocó hacer para tener algo de gobernabilidad. Y en aras de la verdad puede tener razón, porque ellos proponían algo distinto, pero los términos sí dejan ver que las cosas tal vez no van por el mejor camino. Escúchenlo nuevamente ustedes. Hay un secreto que aquí está entrando gente de la vieja clase política con sus mañas. Los estamos dejando entrar a la casa, pero vamos a estar pendientes que no se lleven los ceniceros ni los floreros. Y si eso pasa, pues ahí estamos nosotros para decir, ojo que este tipo está robando. O sea, es inevitable hacer una alianza con la clase política porque necesitamos gobernabilidad, porque necesitamos que Gustavo Petro pueda cumplir sus promesas de campaña, pero vamos a estar un grupo, no solamente yo, un grupo de congresistas muy vigilantes de que esas personas que están entrando al pacto histórico no hagan lo que hacían antes, porque entonces no habrá un cambio y es lo que prometimos. ¿Quiénes son ellos, aparte de Roy? Bueno, ahí hay miembros de la vieja clase política, pero no me puedo poner a nombrar uno por uno, pero ustedes los ven, hasta los conservadores ya son de gobierno. ¿Usted los invita a su casa pero con desconfianza? Yo los invito a la casa cuando tengo una mesa pesada que mover, que me ayuden a moverla, pero les echo ojo que no me van a llevar nada. Bueno, más claro no canta un gallo. Digamos que cuando el senador Gustavo Bolívar dice que tocó invitar a los miembros de la clase política para sacar adelante los proyectos del presidente electo Gustavo Petro, pero hay que ponerles ojo para que no se lleven los ceniceros y no se lleven los floreros, pues los está tildando directamente de ladrones, o por lo menos de ladrones potenciales. Y allí directamente asocia clase política con corrupción y allí acepta directamente que el petrismo se alió con, no sé si con corruptos, pero por lo menos con gente proclive o con posibilidad de caer en la tentación de la corrupción. Eso es lo que dice en pocas palabras Gustavo Bolívar. Quiero agregar un tuit que él mismo emitió esta tarde cuando dice: Roy Barreras, presidente del Senado; Miguel Ángel Pinto, vicepresidente del Senado, política tradicional; Honorio Enríquez, segundo vicepresidente del Senado. Y se pregunta Gustavo Bolívar: ¿la izquierda por primera vez en 200 años saca 20 curules para esto? Es decir, por un lado, por el otro, la insatisfacción es total. Y eso quiere decir que habrá que ver qué sucede en adelante, hasta cuándo aguanta no solo Gustavo Bolívar, digamos que tiene una importancia y un peso específico él mismo por el rol que ha jugado de escudero de Gustavo Petro desde hace ya varios años, pero quizás algunos otros, llamémoslo así, más pura sangre del pacto histórico frente a estas transacciones y estas concesiones que ha venido haciendo Gustavo Petro con la clase política. Habrá que ver cómo se llevan adelante esas discusiones en el Congreso y habrá que ver cómo se terminan dando, si es que hay diferencias o no, las soluciones a esas diferencias. Pero un último punto para tener presente, hablando de diferencias o no diferencias. Ustedes veían los disturbios que hubo anoche en la avenida Ciudad de Cali, en Bogotá, de unos muchachos, casi medio centenar de muchachos, que pedían la libertad de aquellos que han sido apresados en los previos paros nacionales de la primera línea. Esto emula y evoca perfectamente lo que ha sucedido en Chile. En Chile, una de las promesas de Gabriel Boric antes de ser presidente fue indultar a aquellos que estaban presos por los paros de 2019 y que deberían en ese momento, algunos de ellos ya con un proceso totalmente adelantado, otros con prisión preventiva, decía Gabriel Boric, hay que soltarlos. Una vez se posesionó Gabriel Boric, el mismo día de su posesión, a pocas cuadras de distancia había muchachos enfrentándose a los carabineros diciendo no nos cumplió. Y hoy en día incluso el indulto no se ha dado, entre otras cosas, ¿por qué? Pues porque tiene que ver en parte con procesos judiciales que son de una separación, propios de una separación de poderes, y si se llegara a jugar la carta definitivamente de buscar un indulto, figura que vaya uno a saber si sobrevive en la nueva Constitución de Chile, quedaría sometido a la opinión pública el saber si verdaderamente ese es el camino o no. Casi que otro paso calcado que sigue Colombia de Chile y vamos a ver qué desenlazo termina teniendo.
El sector ganadero del país está preocupado por la posibilidad de nuevos impuestos, por los efectos también de esos impuestos que puedan tener en un renglón que no solamente aporta a la alimentación de la población, sino que soporta gran parte de la reactivación y el crecimiento económico por su número elevado de exportaciones. Una idea que había presentado el designado director de la DIAN en el nuevo gobierno, Luis Carlos Reyes, encendió las alarmas en el sector ganadero, que teme que nuevos impuestos frenen su desarrollo. Hace un par de años, Reyes propuso un impuesto de 15.000 pesos al mes por cada cabeza de ganado del país, y así generar, según sus cálculos en ese momento, unos 4,5 billones de pesos, que servirían para financiar una renta básica para los más pobres. Aunque la propuesta en este momento parece que se ha metido al congelador y Reyes ha insistido que llegó a implementar un programa de gobierno y no los tuits de hace 2 años, la preocupación no desaparece. Analistas del sector dicen que se debe tener cuidado, aunque defienden una iniciativa que aumente la ganadería verde frente a la necesidad de reducir las emisiones de gas, uno de los soportes que se dio cuando se presentó esta iniciativa. Las flutulencias y eructos de las vacas representan el 14% de las emisiones de CO2 en Colombia. No es sano y no es prudente en estos momentos imponer impuestos, por ejemplo, a cada bovino del país de 15.000 pesos. Ese impuesto sobre el ingreso que deja una vaca al año representa el 25% del ingreso bruto, cuando el ingreso del productor no supera el 12%. Pero esos no son los únicos temores que tienen hoy los ganaderos. El anuncio de aumentar los impuestos a la tierra, principalmente la que no es bien explotada, es otro inconveniente que ven en el futuro. No todos los predios se pueden utilizar al 100%. Toda vez que las condiciones agroecológicas de este país impiden en muchas fincas ganaderas del país que se desarrolle todo el predio ganadero. Tampoco comparte la iniciativa de prohibir las exportaciones de ganado en pie, que le han representado importantes ingresos de divisas al país al aprovechar los tratados de libre comercio. Las exportaciones de ganado en pie se están haciendo a los países árabes, porque aquí no tenemos frigoríficos que cumplan con los protocolos sanitarios de ellos. El cierre de las exportaciones de este tipo perjudicaría más a los pequeños ganaderos. Que son alrededor de 600.000 ganaderos en el país, porque el ingreso de ellos depende de la leche que venden todos los días y de los terneros que pueden vender ellos, porque no tienen el músculo financiero para poder engordar o cebar un novillo en más de 18 meses. Lo que debe hacer el nuevo gobierno es ayudar más al sector ganadero para que sea más productivo y competitivo y así mejorar su rentabilidad. Siempre hay un tuit, es la expresión coloquial que se usa para estos casos en los que un mensaje que se publicó en el pasado hace 1, 2, 3 años se le vuelve en el presente generalmente a una figura pública para confrontarlo con ideas que en su momento pudieron ser tentativas y hoy son directamente polémicas. Recuerden ustedes el contexto de esta discusión. Estábamos en el momento de la pandemia, pocos meses de la pandemia, se estaba hablando de la necesidad de establecer una renta básica para la gente perjudicada por el desempleo de la pandemia, y en ese momento el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, hoy el nominado director de la DIAN, tuvo esta idea de fijar un impuesto de 15.000 pesos por vaca al mes para que con esa plata se pudiera pagar esa renta básica y a la vez matar un segundo pájaro del mismo tiro, y es luchar contra el cambio climático. ¿Cómo va la cosa? Primero hablemos de los recaudos. 15.000 pesos por vaca al mes significaría que por más o menos 29.000 vacas, eso terminaría dando 435.000 millones de pesos al mes, que llevado al año significa más o menos 5 billones de pesos al año, un dineral absoluto que serviría para financiar renta básica en su momento y hoy para ayudar a tapar hueco fiscal. Acuérdense, idea del año 2020, no idea presente. ¿Por qué juega un doble rol de generación de ingresos pero a la vez lucha contra el cambio climático? Ustedes veían la nota de Ismael que decía que entre los gases que emiten las vacas y quizás un poco más de gases de efecto invernadero que vienen del sector agropecuario, se podría hablar de más o menos 30% de la emisión de gases de efecto invernadero a cargo del sector ganadero, el sector agropecuario en general. Y eso significaría que la lucha sería bastante clara al imponer un impuesto de ese estilo. Hasta allí todo sería perfecto. ¿Por qué? Porque se desestimularía el consumo de carne de vaca, etcétera, 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 por la vía de altos impuestos. Hay, sin embargo, un par de problemitas. El primero de ellos:
Si este costo adicional que significa el ponerle un impuesto hipotéticamente a cada vaca de 15.000 pesos por mes se termina traduciendo a los precios, esto impulsa mucho más la inflación, una situación que ya no tiene mucho más para dónde moverse en el caso colombiano y en el caso mundial, por supuesto, pero nos ocupa el colombiano. Mayores precios por la vía de ponerle impuestos a la carne que los colombianos llevan a su mesa, como que la cosa no funciona mucho. Pero de otra parte, si hay una queja de la nueva ministra de Agricultura basada en muchos estudios, es que la ganadería extensiva en Colombia desaprovecha la tierra. Una vaca por hectárea, eso no es un negocio para el país cuando hay tantos otros usos que se le pueden dar a esa tierra. Si uno termina poniéndole impuestos a las vacas, no va a lograr que se haga una ganadería extensiva con mayor densidad. Lo que termina es gravando la ganadería y por eso termina derrotando otro propósito de política pública. Entre una cosa y otra, creo que esta idea no va a resucitar, aunque no hay nada que sobreviva más en la historia que las malas ideas. Y nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿viene una recesión mundial? Hay señales que son bastante preocupantes y hay que tener este tema en el radar. Hoy el Banco Central Europeo decidió subir 50 puntos básicos sus tasas de interés por primera vez en 11 años. El objetivo es reducir la inflación, que le ha pegado muy fuerte al viejo continente y que en el último reporte anual registró un aumento de 8.6% solamente hasta junio. Como reacción, el dólar volvió a subir, incluso en Colombia, donde alcanzó a subir 100 pesos otra vez. El Banco Central Europeo tomó la decisión que esperaban algunos expertos y aumentó su tasa de interés en 50 puntos básicos, o medio punto, para hacerle frente al problema de la inflación. Así existe el riesgo de recesión. Lo que sorprendió a los mercados fue el nivel, ya que esperaban un aumento de 25 puntos. Luego de cerca de 11 años, se pone fin a un experimento de 8 años con costos de endeudamiento bajo cero. Sube las tasas y envía el mensaje de que es apropiado una mayor normalización de las tasas de interés en las próximas reuniones. Sin embargo, no dice cuándo o en qué nivel serían los otros aumentos. El aumento de tasas en especial atacaría el exceso de demanda, es decir, el consumo de los hogares, que explicarían parte del fenómeno inflacionario que estamos viviendo a nivel global. Se suben tres tipos de tasas conocidas como facilidad de depósito, que es donde los bancos colocan su liquidez, tipo de referencia principal cuando se acude a subastas y facilidad marginal cuando los bancos piden liquidez de urgencia. Las autoridades monetarias del viejo continente tomaron la decisión tras observar que otros países ya habían aumentado los intereses y así evitar que el euro pierda valor frente a monedas como el dólar. De la misma manera, el banco presentó una herramienta de protección con la cual espera que se garantice que los mercados no eleven los costos del endeudamiento de manera agresiva en las economías más vulnerables. El Banco Central Europeo presenta una situación más difícil que otras regiones, ya que establece la política para 19 economías en un momento en que hay una amenaza de recesión en la región, debido a la guerra en Ucrania, que ha elevado los costos de los alimentos y los combustibles. Como reacción a esta decisión del Banco Central Europeo y las expectativas frente a un nuevo aumento en la Reserva Federal en Estados Unidos, el dólar volvió a subir y en Colombia aumenta 100 pesos frente a la tasa representativa del mercado. El aumento de tasas de interés en Europa generaría que en el corto plazo la cotización euro-dólar se ubicara por encima de la paridad. Recordemos que en días pasados el euro se estaba cotizando por debajo del 1. Y esto se explica porque el diferencial de tasas de interés se cerraría levemente. Los expertos dicen que lo único seguro en este momento es que la volatilidad aumente, aún más cuando los precios del petróleo también caen. Sorpresa, sorpresa, muchos analistas estaban esperando que el Banco Central Europeo aumentara su tasa de intervención, pero en 0,25, lo que los especialistas denominan 25 puntos básicos, 0,25, pero no 0,50, es decir, duplicó la apuesta. ¿Y eso qué quiere decir? A mí qué me importa que si 0,25, 0,50, mayores tasas de interés en Europa, junto con mayores tasas de interés en Estados Unidos, algo que hemos venido registrando desde hace rato en este noticiero, lo que significa es que se vuelven destinos más atractivos para los capitales que estaban antes en los países emergentes o que han estado hasta hoy en los países emergentes, entre ellos Colombia. Por eso no es raro que esa movida del Banco Central Europeo haya coincidido con un aumento nuevamente del precio del dólar en Colombia, porque los capitales se mueven donde hay mayor rentabilidad, les suben tasas de interés en otros países, en los países
países desarrollados se van para allá y si no, se quedan acá. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo va a competir un 0,25, un 0,50 del Banco Central Europeo con la cantidad de veces que ha aumentado la tasa de interés en Colombia? Uno lo que está mirando es la rentabilidad ponderada por el riesgo. Países como Colombia, países como los latinoamericanos son más riesgosos, por lo tanto, menores aumentos de tasas de interés. O en Estados Unidos o en Europa, jalonan los capitales. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Pues nadie sabe. Ustedes vieron la nota de Ismael. Es el mayor aumento que se ha dado en este siglo. No se aumentaban tasas de interés desde hace más de 10 años y aparte de eso, la inflación está muy por encima de lo que busca el Banco Central Europeo. La meta del Banco Central Europeo es 2%. La inflación promedio en la zona euro es 8,6%, volados por completo. Eso quiere decir que vendrán más y más aumentos de la tasa de interés en el Banco Central Europeo. No se sabe exactamente a qué ritmo ni en qué montos en cada una de las sesiones que se den los aumentos, y eso está más o menos a la par con lo que viene sucediendo en Estados Unidos, donde la Reserva Federal también sorprende cada vez más subiendo tasas de interés. En últimas, países como Colombia verán esas presiones para que salgan capitales de nuestro país por la vía de mayores diferenciales de interés y muy probablemente el Banco de la República en Colombia vaya aumentando más sus tasas de interés también, no solo para evitar que salgan capitales, que quizás es su objetivo secundario, pero sobre todo su objetivo primario es controlar la inflación. En pocas palabras, estos buenos tiempos de tanto crecimiento de la economía colombiana hay que irlos registrando porque probablemente no vayan a durar tanto y se vaya a empezar a desinflar el crecimiento. Mucha atención, hay una cifra que está preocupando de las últimas horas y tiene que ver con las muertes por COVID en Colombia. ¿Cuál es esa cifra, Ángela? Giovanni, bastante preocupante. Miren, Colombia aumentaron cerca del 50% en los últimos días. Así lo informó el Ministerio de Salud, que reportó 238 fallecidos en una semana. Los contagios del virus también se han incrementado, por supuesto, y el número total de muertes por COVID-19 en el país subió ya a 140.603. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $103.86 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $2.15. El índice MSCI Colcap se redujo 0,88% a 1.291 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 4.410 pesos con 14 centavos. El euro se negocia en 4.501 pesos con 66 centavos. Las cifras son los 534.398 traspasos de vehículos de segunda que se realizaron en el primer semestre. Representan un aumento de 10,8% frente al mismo ciclo de 2021. Bueno, hoy es un día muy especial para los que somos amantes de la naturaleza, de los perritos, porque hoy es el Día Mundial del Perro. Y como Angelita tiene perrito, Mauricio también tiene perrito y a mí me dio también por comprar perrito últimamente, pues entonces vamos a hablar de los perritos. Ángela, ¿cómo se llama su perrito? Bueno, Giovanni, mi perrito se llama Lorenzo, pero ¿sí? Le decimos de otras maneras también. A veces le decimos Kerris, a veces le decimos Merti, él entiende por todos. ¿Entiende por todos esos nombres? Entiende por todos. Y tiene ya 14 años, hace 7 años se quedó cieguito, es decir, estamos lidiando ya con un cieguito, 14 años, haga la cuenta con la conversión, cómo sería ya en la vida humana alrededor de 93 años, entonces usted ya se puede imaginar. Bueno, muéstranos su perrito, a ver, tenemos aquí el perro que hace 14 años acompaña a Angelita, sí. A ver, si los de equipo de producción lo muestran. Mauricio, ¿cómo se llaman sus perritos? Mis perros se llaman Viento y Trigo, tienen año y medio, son hermanitos, aunque divino. Uno llegó antes que el otro, llegó 2 semanas antes que el otro y agarró territorio y el otro siempre está ahí buscando por dónde meterse. Viento y Trigo. Y ahora que Ángela habla de un perro de 14 años, los antecesores de Viento y Trigo fueron 2 perros, también Golden Retriever que yo tuve. El papá de ellos, 2, pues porque uno era el papá y el otro el hijo, también llegó a los 14 años y es entrañable y es maravilloso tener perros que vivan tan largo y que poder cuidarlos uno y entregarles su vida a ellos.
Pues qué maravilla, la verdad, estos animales le cambian a uno la vida, ¿no, Angelita? Así es, Giovanni, y nosotros lo hemos visto ya hace varios meses, pero apasionado por ese bello ser que sabemos que se llama Milo, que usted lo saca en sus redes sociales con su hijo. Cuéntanos detalles de cómo es ese personaje. Este es mi cachorrito, ahí donde lo ven tiene 9 meses y pesa 33 kilos. Así me llegó, de 2 mesecitos. Este animalito le cambió a uno la vida. Después de una larga negociación con mi esposa, logramos tener este perrito y la verdad, hoy por hoy, ella es la más enamorada de este perrito. Y la verdad nos cambió la vida, esta nobleza de estos animales es única. Por eso hoy, en el Día Internacional de los Perritos, si usted tiene perrito, vaya y abrace su mascota, porque es muy importante, le cambian a uno la vida siempre para bien. Por eso les preparamos el siguiente informe, pero antes quiero ver el perrito que tiene Ángela desde hace 14 años en su casa. A ver. Ese es Kerris o Lorenzo o Merti, como le decimos. Es un perrito cascarrabias, pero así lo adoramos, Giovanni. Bueno. Así lo adoramos, hay que quererlos hasta el final. El Día Internacional de los Perritos. Todos los 21 de julio de cada año hay que celebrar el Día del Perro, sí, el día del mejor amigo del hombre. Si usted ha tenido la oportunidad de compartir con estos seres, definitivamente son una bendición. Por eso hoy queremos recordar que esta fecha es muy especial. Un integrante más de la familia y somos muy felices por la compañía del perrito. La primera noche lo dejamos en un costalito, pensamos que no se iba a salir, que iba a dormir, pero se salió y en la sala como que se hizo popó y pasó mi papá y pisó justamente. Mi papá no lo quería, entonces como pues ya después sí, ya encariñado. Haku nos ha alegrado la vida enormemente, es como lo ven, es súper tranquilo, es muy bonito y ahora hace parte de nuestra familia. ¿Cuál es la anécdota que tú más recuerdas con tu perro? Una vez que mis papás me dejaron que él durmiera en mi cuarto y se acostó conmigo en mi cama. Todos los días son muy lindos estar con ellos. Se come el papel, se come el periódico, los papeles del baño, pero pues ha sido un proceso de criar y enseñar y poco a poco. Aira, por ejemplo, tiene apariencia como de Marta, de señora, de profesora. Vamos con nuestra pregunta del día. Hoy, numeral negociar con criminales es. ¿Qué dicen nuestros televidentes? Así es, Giovanni, pues nuestros televidentes, nuestros seguidores en nuestras plataformas digitales dicen: Alejo Otero en Facebook sería un mal ejemplo para la ciudadanía. Por otro lado, Rafael Bol en Instagram, un acto criminal. AR en Twitter, los grupos al margen de la ley tendrán que ingresar a un proceso para iniciar una reivindicación con el país y posteriormente exigir algún tipo de diálogo con el gobierno buscando algún acuerdo. Estas son las opiniones de ustedes, nuestros televidentes, y nosotros nos vamos. Ya viene Zona Franca con el análisis, más análisis de lo que está pasando en esta coyuntura nacional con un nuevo Congreso que arrancó ayer. Hasta mañana, Angelita. Hasta mañana, Giovanni. Invitar a todos nuestros televidentes a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, que participen, que interaccionen, que visiten nuestra página web www.redmas.com.co y por supuesto que se conecten mañana a las 6 de la mañana en nuestra primera emisión. 6 en punto. Y si tiene un perrito, vaya y abrácelo. Y si tiene un gatico también. Lo que pasa es que hoy es el Día del Perro. Las mascotas hay que quererlas mucho. Hasta mañana.